Jeremías 9:23. Y vamos a orar antes de iniciar a leer la palabra de Dios. Señor, te damos gracias por este momento que estamos aquí, Señor. Queremos escuchar tu palabra, Señor. Queremos aprender de ti, Señor. Queremos seguir conociéndote, Señor, de una manera que entendamos todas las cosas que tú tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos, nos ponemos en tus manos, Señor, y no queremos que nada nos distraiga para estudiar de tu palabra, Señor, y entender que tú eres bueno y misericordioso cada día, Señor. Habla a nuestros corazones, en el nombre de Jesús, amén. Dice así Jeremías 9:23. Y dijo Jehová: no se alabe el sabio en sabiduría, ni en su valentía, ni se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Sabemos que el Señor quiere que cada día tengamos sabiduría. En esta vida en la cual estamos, tenemos que caminar con mucha sabiduría delante de Dios. Y hay cosas, hermano, que se hacen por sentido común. Hay cosas que se hacen por fe y hay otras cosas que se hacen por sabiduría. Y debemos de tener siempre mucha sabiduría en todas las decisiones que tomamos en el día a día. Recordemos que también la palabra de Dios nos dice que la multitud de consejos es donde está la sabiduría. Y nosotros debemos de siempre pedir el consejo a nuestro Dios. De las cosas más pequeñas que usted se puede imaginar, debemos de estarle consultando a Dios de las decisiones que tenemos en nuestra vida. Usted sabe que todas las decisiones que tenemos, cada uno de las familias que conformamos esta casa de oración, pues son muy importantes las decisiones que cada uno de nosotros tomemos, por las cuales una buena decisión en nuestra vida, tomada con sabiduría, será de gran bendición a nuestra vida y a todos aquellos que nos rodean. ¿Sí o no es cierto? Una buena decisión de usted puede traer bendición a usted primero, pero también a los que le rodean. Y una mala decisión también traerá problemas y consecuencias a aquellos que le rodean. ¿Sí? Usted sabe que por muchos malos ejemplos y malos testimonios de mucha gente, el hombre de Dios es vituperado por las malas decisiones no tomadas con sabiduría, y se ha dado a mucho de qué hablar por una mala decisión tomada de alguien que se dice ser cristiano, que se dice ser líder, que se dice ser un hijo de Dios, pero sus malas decisiones, su falta de sabiduría echan a perder muchas de las cosas. Y nosotros debemos de entender que necesitamos la sabiduría de Dios. ¿Usted puede entender que necesitamos más sabiduría? ¿Sí? La Biblia habla de el hombre que está catalogado como el hombre más sabio, y este es el rey Salomón. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que él quería más sabiduría. ¿Y qué decía él? Pídala a Dios. Es necesario, hermano, que nosotros estemos pidiéndole al Señor mucha sabiduría. ¿Sí? ¿Sabe una cosa? El tener conocimiento de Dios, tener sabiduría de Dios, nos manda estar en un equilibrio. ¿Sí? El manifestar en nuestra vida el carácter de Dios nos va a hacer que cada día caminemos en amor,
¿Cuántos sabemos que en una familia se necesita que haya mucho amor dentro del núcleo de la familia? Si no hay amor dentro de aquellos que llámese esposa, esposo e hijos, ¿qué pasa? Gritos y sombrerazos, ¿sí o no? Pero si alguien, uno de los miembros, actúa con sabiduría delante de Dios, delante de todas las situaciones, ¿sabes qué? Eso va a empezar a ser diferente. En esa familia va a empezar a haber decisiones totalmente diferentes, con mucha sabiduría. Entonces, el conocer a Dios, hermanos, nos hace entrar en un buen equilibrio, ¿sí? El entender las cosas de Dios son muy importantes a nuestra vida porque nos hacen entrar en ese equilibrio. La semana pasada hablábamos de la existencia de Dios, que mucha gente vive su vida como si Dios no existiera o como si Dios nunca fuera a venir por nosotros, y vive su vida de una manera desordenada, vive su vida de una manera en la que niega la existencia de Dios por su mala conducta. Y nosotros como hijos de Dios debemos de entender que nuestra conducta refleja realmente la existencia de Dios. Y por consecuencia la buena conducta, ¿sí? Recuerdo en el tiempo que estábamos en la escuela, yo no sé si hoy se premia la buena conducta en las escuelas, desconozco. Pero en muchos lugares ya la buena conducta no existe. Recuerdo que cuando íbamos a la primaria había un diploma de buena conducta. No sé si hoy exista. Pero uno se portaba bien porque queríamos tener la medalla o el diploma de la buena conducta. Y sabe una cosa, hermanos, por dejar a un lado ese tipo de cosas, hoy tenemos en muchas escuelas una pésima conducta. Las personas no quieren esforzarse por tener una buena conducta. No corrigen al indisciplinado del salón y al rato les boicotean la clase. Imagínense ustedes, aquí tenemos a sus hijos en los salones, que a sus hijos no se les corrigiera en las clases, que los dejáramos hacer lo que quisiéramos. ¿Qué crees que pasaría? Sería un desorden. Le pregunto yo a usted, ¿usted escucha los gritos de los niños que están adentro ahorita? ¿Por qué no los escucha? Porque hay orden, ¿sí? Porque hay disciplina, porque hay alguien que está encargado de sus hijos. Por eso usted puede estar aquí sentado despreocupado, ¿sí o no? Y más las mamás que tienen sus hijos en el cunero. Están ahí en el cunero y gloria a Dios, amén, aleluya. Sí, porque dicen, ay Dios mío, pues ahorita estoy tranquilo, el papá ahorita aquí, no tiene que andar, a ver, bájate, acomódate, ponte aquí, ponte acá. De menos esta hora y media o 2 horas, usted puede estar tranquila, ¿sí o no? Porque hay alguien que le cuida a su hijo y que no le cuesta, aparte, ¿verdad? Porque déjesela a alguien a ver si se la cuida gratis. Hermanos, nosotros tenemos que saber que necesitamos actuar con sabiduría, ¿sí? Y debemos de actuar de una manera que el conocer a Dios realmente nos hace tener sabiduría en nuestra vida, entender, ¿sí? Fíjense, las verdades de Dios son verdades que son absolutas. Las verdades de Dios, lo que dijo Dios, debe ser el absoluto de nuestra vida. Hay conceptos en la vida, muchos de ellos que están totalmente errados. Por ejemplo, un concepto hablando de que el mundo se hizo por una explosión.
Esa no es una verdad absoluta. Estamos hablando que tienen una apreciación de que la existencia de Dios, la existencia de este mundo se dio por una explosión. Muchos lo creen, pero esas no son verdades absolutas. Las verdades absolutas son las que vienen impregnadas en la palabra de Dios, ¿sí? Por ejemplo, Jesús dijo una verdad absoluta diciendo esto: yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa es una verdad absoluta. Sí, no dijo soy un camino. Dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Porque ¿cuántos hemos escuchado a muchas personas decir todas las religiones te llevan a Dios? ¿Ha escuchado eso? No, dice, no me vengas a decir nada de los cristianos ni nada. Mira, todas las religiones llevan a Dios. Le pregunto, ¿es cierto? No. La Biblia dice que solamente hay un camino, una verdad, que es el Señor mismo. Y cuando nosotros vemos lo que dice la palabra de Dios, entendemos que solamente las verdades de Dios son las que son absolutas. Las verdades de Dios, ¿sí? Por ejemplo, sabemos que tenemos un Dios que es 3 veces santo. Dice la Biblia, Él es santo, santo, santo. Hace rato lo cantamos. En tu trono alto y sublime estás. Y sabe una cosa, conocemos que Dios es santo, porque Él quiere que nosotros seamos santos como Él. Que sin duda es necesario que nosotros caminemos cada día en la santidad de Dios, buscando ser mejores para Él cada día, buscando cada día entregarnos a Él totalmente, porque Él es santo. En una ocasión, una persona, un monje llamado Rasputín, este monje expresó y dijo que podía la gente pecar y no pasaba nada. Fíjense, él empezó a expresar eso, que la gente podía pecar y que no pasaba nada. ¿Saben lo que provocó que este monje hiciera esas declaraciones dentro de la religión tradicional? ¿Saben lo único que provocó? Provocó que la gente caminara en libertinaje y que pudiera hacer lo que quisiera. Entonces, una mala decisión, un mal comentario de alguien puede destruir totalmente una verdad absoluta de Dios. Entonces, este mismo monje, fíjense, este mismo monje, ¿saben de qué murió? Este mismo monje murió de enfermedades venéreas. ¿Por qué? Porque él dijo pues, que el pecar no pasaba nada si la gente pecaba. Nosotros debemos de saber que siempre va a haber doctrinas erradas. Ahorita decía algo nuestro hermano Jorge, que oráramos a Dios para que nuestros pastores nunca se desvíen de estas corrientes de este mundo. Y eso es bien importante, hermanos, mantenernos y sostenernos en las verdades absolutas de Dios. ¿Sí? Prende la luz.
es bien importante que nos sostengamos en las verdades absolutas de Dios. Ahí nos debemos de sostener cada día, ¿sí? Entonces, hay doctrinas erradas que están llevando o están transgiversando los conceptos de Dios. Por eso nosotros debemos de realmente conocer a Dios en nuestra vida. Y por eso hemos estado estudiando y vamos a seguir estudiando acerca de conocer a Dios. Porque es muy importante en estos tiempos, hermanos, conocer a Dios. Conocerlo realmente. ¿Sí? No sé cuando alguien te pregunta que si conoces a alguien y si realmente lo conoces, puedes decir, ¿sabes qué? Estás diciendo algo de esa persona que no es correcto. Tú no la conoces, yo sí la conozco. Es bien importante conocer bien a las personas y más a Dios, ¿sí o no? Eso es bien importante, conocer a Dios. ¿Por qué? Porque si tú escuchas algo que no es correcto delante de Dios, ¿qué puedes decir? No, momento. Yo conozco de Dios y esto no está bien. ¿Sí o no? Pero si no conocemos a Dios y escuchamos un disparate por ahí, pues compramos la idea. Pero por eso es importante conocer a Dios y entender de las cosas de Dios. Si no, pues cualquier persona puede decir algo y dices, yo creo que pues puede ser que esté bien. Hace un momento cuando el hermano Jorge estaba orando por las necesidades, él decía, yo mismo he visto a los paralíticos que se han levantado. Porque realmente cuando tú vives la experiencia y conoces las cosas que suceden delante de Dios, podemos decir con la seguridad de que Dios nos va a escuchar, ¿sí o no? Dios es un Dios de milagros, hermanos. Y por eso estamos aquí, porque tú y yo, fíjate bien, tú y yo somos un milagro. Ya nomás con eso te lo digo todo. Tú y yo es un milagro. ¿Quién te hizo despertar o quién nos hizo despertar hoy en la mañana? ¿Quién? Solo Dios. Porque si nomás dice se apagó, hasta aquí llegamos. ¿Sí o no? Él es el dador de vida. Entonces ya nosotros de entrada cada día en nuestra vida es un milagro. Y por eso tenemos que aprovechar el tiempo. Cada día debemos de aprovecharlo. Porque debemos de aprender, hermanos, a vivir un día a la vez. Un día a la vez, ¿sí? Nosotros tenemos que tener conceptos adecuados de Dios en nuestra vida, ¿sí? Y entender el amor de Dios, entender la disciplina de Dios para nuestra vida. Cuando Dios nos disciplina, ¿sí? Y nosotros como hijos de Dios debemos de conocerle. También debemos de entender de la soberanía de Dios sobre nosotros, ¿sí? El gobierno que Dios tiene es absoluto y soberano. Y también debemos de entender, hermanos, que Dios puede probar nuestra fe de diferentes formas. Quizás con una enfermedad, quizás con una situación difícil. Vamos a ser probados. ¿Sí? Hay gente y hay aún predicadores que enseñan que nunca un cristiano se debe enfermar. Imagínense cómo predica eso. Y si estás enfermo, es que a lo mejor estás pecando. Y predican eso, hermanos, y lo ponen en los púlpitos. Y eso está totalmente fuera de lo que Dios dice. Dice la Biblia, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque Él está con nosotros. Me recuerdo, nuestro pastor una vez comentó una anécdota, que fueron unos pastores a ministrar dentro de una congregación y tenían este tipo de creencias que no, los pastores no se pueden enfermar y el que es cristiano no se puede enfermar y todo.
y de repente se paran a ministrar a las personas, ¿sí? Entonces, la pastora que se pone de pie junto con varios pastores, y esta pastora se empieza a querer desmayar. Entonces dices tú, pero ¿cómo? A ver, ¿cómo es quererse empezar a desmayar? O sea, ya iba a azotar. Entonces el pastor Chuy la ve y le dice, ¿saben qué? Siéntenla y que la atiendan. No, yo no tengo nada, no tengo nada. O sea, empezó a decir, yo no tengo nada, yo no tengo nada. Y estaba malísima. ¿Sí me va a entender? Porque su mente le decía, no, es que si tú estás enferma, entonces andas mal. Porque ella misma enseñando cosas que la sobrepasaron. Que vaya con el doctor y que la atiendan. Hermanos, si atendernos no es el diablo. Pero hay cosas erradas. Por eso tenemos que conocer a Dios. ¿Sí? Acuérdense que Dios nos creó a su imagen. ¿Sí? Y muchos, ¿sabe una cosa? Se han desviado totalmente. Acuérdense que desde el principio el pueblo de Israel era un pueblo que vivió en medio de la idolatría. Y ¿sabe una cosa? Este pueblo, aunque ya no estaban siendo esclavos, ya era un pueblo libre. Ellos dentro de su mente y de su corazón todavía eran idólatras. Miren, tan idólatras eran que cuando Moisés se tardó con lo de los 10 mandamientos, ¿qué hicieron? Un becerro de oro. Y le reclamaban a Aarón y le decían, no, necesitamos adorar algo. Estamos acostumbrados a eso. ¿Y saben qué? Muchas veces también nosotros como personas, como hijos de Dios, idolatramos cosas. Idolatramos nuestro trabajo. Y debemos de tener cuidado. Idolatramos a nuestra familia. Debemos de tener siempre, hermanos, un equilibrio. Un equilibrio, ¿sí? Porque si nosotros amamos más otra cosa que no sea Dios, eso es idolatría. Eso es idolatría. Cuando amamos más tal o cual cosa, más que a Dios, eso es idolatría. Entonces, si tú amas más tu trabajo que a Dios, es idolatría tu trabajo. Si tú amas más a tu familia que a Dios mismo, estás de una manera desordenada actuando. Y tarde o temprano habrá una consecuencia a esa idolatría, a ese pecado. ¿Sí? Fíjense lo que dice Romanos 1:21. Romanos 1:21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, en su necio corazón, y su necio corazón fue entenebrecido. Qué tremendo es esto, ¿no? Dice, habiendo conocido a Dios, o sea, ya tenían la verdad. Dice, se envanecieron, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Hermano, nosotros siempre debemos ser agradecidos con Dios. Algo que nos debe distinguir a nosotros como sus hijos es ser agradecidos de Dios, hermanos. Agradecidos de Dios. Dígame una cosa, ¿usted conoce personas que no agradecen cuando se hace algo por ellas? ¿Cómo decimos nosotros? Ay, qué mal agradecido.
Ahora imagínense, delante de Dios debemos de actuar en agradecimiento. Siempre debemos ser personas agradecidas. Dice, porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Fíjense, sino que se envanecieron en sus razonamientos. O sea, hay personas que se sienten con las verdades nomás ellos, ¿sí o no? No le puedes decir nada porque solamente esa persona tiene la razón. Y no debemos de cuidar en no cerrarnos de esa manera. ¿Sí? ¿Alguna ocasión ha experimentado usted que le corten la luz de la Comisión Federal, que le corten la luz? ¿Sí? Que se le pasó el pago, que X cosa. ¿Y ha experimentado que de repente no tiene luz? ¿Sí ha experimentado eso? Bueno, cuando nosotros empezamos a actuar de una manera inadecuada con Dios, ¿saben qué? Se nos puede cortar la luz. Y saben que para que vengan a conectarle la luz es un caos. Que tiene que hablar al 071, que no sé qué, que no sé cuánto, que tiene que pedir favores. Es un caos, ¿no? Cuando quieres reconectar algo. Nosotros debemos de saber, hermanos, que nosotros debemos estar conectados siempre con Dios. Debemos estar siempre conectados con nuestro Dios. Lo bueno que no se asuste con el agua, no pasa nada si se moja. Aquí habla de una buena y una inadecuada actitud. Puede ser que nosotros tengamos una mala actitud, pero Dios quiere enseñarnos, al conocerle a Él, enseñarnos a que tengamos una buena actitud. Cuando la palabra de Dios habla de esta palabra, cuando dice necio, habla de que se trastornaron en la mente. De una manera, o sea, enloquecieron. Se sintieron sabios y se enloquecieron. ¿Sí? Se enloquecieron, empezaron a tener ideas extrañas en la mente y en el corazón. Y nosotros, hermanos, siempre debemos de cuidar algo. Sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Siempre debemos de decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí? Miren lo que dice Deuteronomio 29:29. Si alguien se quiere pasar de este lado, lo que le llegue brisa o algo, acá hay más sillas de este lado, si quieren pasar, sin problema. Dice Deuteronomio 29:29, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hermanos, las cosas de Dios debemos de entenderlas siempre. Las cosas de Dios son para que nosotros las escudriñemos, para que nosotros realmente vivamos en lo que Dios quiere que aprendamos cada día.
Dice el Romanos 1:22, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hermano, cuando habla de el griego cambiaron, se traduce que se desviaron. ¿Sí? Se desviaron. Déjeme decirle algo. Todos conocen una mosca, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa cuando tú y yo estamos, fija nuestra mirada en algo y pasa una mosca? Nos desviamos nuestra mirada, ¿sí o no? Escúcheme bien, con una mosca, una cosa tan simple puede desviarnos. Por eso, hermanos, nuestra mirada siempre debe ser en el Señor. Para que nada nos desvíe, nada nos desvíe. Y que si pasa una mosca, tú y yo tengamos nuestra mirada en Dios. Dígame una cosa, ¿qué puede ser una mosca? Desviar tu atención, nomás. Pero si le prestas mucha atención a la mosca, vas a estar pensando, no, pero está contaminada y esto y lo otro y aquí, acá. Y al rato vas a estar hasta mareado. Sí, ya te vas hasta vomitar porque te da asco la mosca. Pero tú mismo empiezas a darle vuelta, a distraerte tanto con la mosca y simplemente agarra un matamoscas y dale y se acabó. ¿Sí o no? Así debemos, a veces hacerle caso a las cosas es engrandecerlas de una manera. Es como aquel niño que, no sé si ha visto esto, de repente anda tu niño por ahí y se resbala y se tropieza, se cae. Y tú viste que se golpeó, pero no tan grave. Pero si tú vas y le dices, ¿qué te pasó, mijo? Y empieza a hacer el show. Pero si no le dices nada, se levanta, se limpia y se sacude y se va. ¿Sí o no? A veces exageramos las cosas. Y a veces perjudicamos es como que aquel que te dices, oye, te veo irritado. Ay, sí, tengo calentura. Ni siquiera te he revisado nada y ya te automedicas. ¿Sí o no? No vamos con quien sabe. Oye, es cierto que me siento irritado. A ver, puedes ver, te ponen el termómetro y andas hasta más bajo, no tienes nada. ¿Sí me voy a entender? A veces exageramos las cosas, hermanos. ¿Sí? Aquí cuando este versículo está hablando de que se hicieron necios, está hablando de que la falta de entendimiento de Dios en nuestra vida puede hacer que tu corazón se vuelva necio. Necio. ¿Sí? ¿Han escuchado cuando alguien, no, es que eres necio? Eres necio, te aferras a algo y eres necio. Dice en el versículo 24, ahí más adelante, Romanos 1:24, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Hermanos, hoy en día sucede lo mismo. Se han entregado mucha gente a la inmundicia. Mucha gente, ¿sí? Por lo que hay en los corazones. Les hablaba yo la semana pasada de estos Juegos Olímpicos que hay allá en Europa, en París, y que hicieron cosas aberrantes. Aberrantes. No me voy a meter en las cosas, pero le voy a comentar algo. En una competencia de box quedaron de finalistas 2 hombres. Y se dieron duro, pero al final dice, es que como el pasaporte decía que eran mujeres, pues los dejaron meter. Y a una de ellas le fracturaron la nariz y se hicieron un rollo. Pero están trastornados de su mente. Físicamente nomás los ves así y se les ve el cobre.
Dice, no, es un varón. Ah, no, pero como traen sus nuevas ideas, y cuidado donde digamos algo, porque hasta demanda nos dan. Pero estas historias, hermanos, son vigentes al día de hoy. Al día de hoy. A consecuencia de la idolatría, hermanos. Hay una idolatría tremenda hasta el día de hoy. Por eso es importante que conozcamos a Dios. ¿Sí? Dice ahí mismo en Romanos 1:26, dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún, dice, sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia. Fíjense en qué años estamos hablando. Unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo asimismo los de retribución debida a su extravío. Hermanos, es el tiempo de hoy. El tiempo de hoy estamos volviendo a ver cosas vergonzosas, cosas extraviadas totalmente. Dice el 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, fíjense, no lo tuvieron en cuenta, no lo pusieron en primer lugar, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Hermanos, es una lista tremenda que está vigente. Póngase a pensar un poco y dices, esto está pasando hoy. Esto está pasando hoy, ¿sí? Dios, en su gran misericordia, nos ha otorgado el perdón, hermanos, de toda esta listita de cosas que es tremenda al día de hoy. Pero Dios nos ha perdonado. Si nos arrepentimos de nuestro corazón, dice la Biblia, Él es fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos de toda nuestra maldad. Eso es lo que cuenta para nosotros. Por eso es indispensable conocer a Dios, a ese Dios que está sentado en su trono alto y sublime. A ese Dios, a ese el que debemos de adorar cada día. Ya respondió el Señor. Así responde. Siempre, hermanos, debemos de hacer las cosas para Dios de todo nuestro corazón, con entendimiento. Y lo que hoy tiene que quedar claro en nuestra vida es que debemos de hacer las cosas con sabiduría, pero con un entendimiento claro para nuestra vida. Todo aquel que recibe al Señor es nacido de Dios. Y ese es el propósito de que Dios esté en nuestro corazón, en nuestra vida. Que le conozcamos y que tengamos entendimiento y sabiduría para actuar en beneficio de nosotros mismos primero, pero también de los que están a nuestro alrededor. Porque tu vida es de gran bendición para aquellos que te conocemos. La vida de cada uno de los que estamos aquí es bendición para todo lo que les conocemos. Porque nosotros como sus pastores daremos cuentas de cada uno de ustedes. Por eso
el beneficio de ustedes. Que ustedes puedan estar bien con sus familias, que Dios pueda transformar su vida, su corazón, ¿sí? Entender que cuando el Señor vino a este mundo, vino a hablar de arrepentimiento. Y conocer a Dios es siempre arrepentirnos de una manera genuina a Dios. Nosotros sabemos que tenemos un abogado que intercede por nosotros. Y déjame decirle algo, para los que saben que los juicios que un abogado cobra para llevarte un juicio, y sabes una cosa, este abogado que tenemos es gratuito. Este abogado que tenemos ya pagó por nosotros. Y Él está intercediendo por nosotros día con día, ¿sí? Yo anoté aquí un ejemplo de una persona que buscó el mejor abogado de la ciudad, pero cuando vio que no podía pagar ese abogado de la ciudad, dijo, pues voy a pronto porque no tengo para pagar ese abogado. Pero ¿sabe una cosa? De repente este abogado se interesó tanto en el asunto que dijo, no te voy a cobrar nada. Y sabes una cosa, no importa el asunto que nosotros llevemos delante de Dios o cómo seamos o cómo hayamos sido antes delante de Dios, lo que importa es que Él decidió abogar por nosotros. Él decidió morir por nosotros. ¿Sí me voy a entender? Entonces, Dios sabe que Él puede enseñarnos a caminar diferente. Él sabe que Él puede transformar nuestro corazón. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Lo único que pide de nosotros es nuestro corazón. Porque Dios sabe que si tiene nuestro corazón, tiene todo de nosotros. Por ejemplo, si ahorita tu mente y tú estás pensando ahorita en la olla de frijoles que dejaste en tu casa, ¿sabes qué? Estás más interesado en la olla de frijoles que lo que Dios te está hablando aquí. Es la mosca que pasa y de repente los frijoles los dejen que se quemen, hermana, no pasa nada. Pero hay cosas que nos desvían tan rápido que por eso debemos de tener mucho cuidado, hermanos, en no desviarnos ni a izquierda ni a derecha. Por más fácil que sean las cosas, debemos de cuidarnos de no desviarnos y poner atención siempre en lo que Dios quiere con nosotros, actuando con sabiduría. Amén. Vamos a orar para terminar. Enséñanos, Señor, a actuar con sabiduría, conociéndote a ti, Señor. Sabemos, Señor, que Pablo los escribió aquí a los corintios para corregirlos y que estos entraron en un libertinaje y se desviaron. Enséñanos cada día, Señor, a actuar de una manera con sabiduría, Señor. Sabemos que tú eres un Dios grande y poderoso, grande misericordia, Señor. Sabemos que muchos
tienen idolatría en su corazón. Y hay distorsiones en la mente y en el corazón de las personas. Pero nosotros queremos tener nuestros ojos en ti, Señor. Que tengamos el concepto adecuado de quién eres tú, Señor. Que entendamos firmemente en nuestro corazón las doctrinas absolutas tuyas, Señor. Que conozcamos que tú eres un Dios santo. Y que de tal manera buscaremos la santificación para nosotros, Señor. Sabemos que tú eres el camino, la verdad y la vida. Entendiendo estas verdades absolutas tuyas, Señor, podremos caminar en ese camino estrecho, pero fieles a ti, Señor. Enséñanos, Señor, a tener un conocimiento pleno tuyo, equilibrado, con sabiduría, teniendo el carácter tuyo en nosotros, de que tú eres un Dios de amor, un Dios justo, un Dios poderoso. Enséñame cada día, Señor. Quiero tener cada día el actuar con sabiduría en todo lo que haya en nuestra vida, en nuestro corazón. Derrama, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, en nosotros, y que tu presencia siempre nos transforme con tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús te glorificamos. Amén. Amén, Señor. Bueno, pues que el Señor le bendiga. Y no le digo que se retire porque se va a mojar, pero pues mientras que acomodamos aquí, podemos estar aquí acomodándonos, ¿verdad? Dios le bendiga. Los que están en la transmisión, Dios les bendiga.